Tremendo golpe el que se acaba de dar este niño. Realmente cuando somos pequeños, los golpes son habituales, ¿cierto? Pero algunos son simples moretones, pero otros traumatismos son mucho más severos y es ahí cuando tenemos que tener un especial cuidado. ¿Cómo identificamos esta clase de golpes? Aquí en Hoy en Salud se lo contamos. Empezamos. Bien, arrancamos Hoy en Salud y los golpes en la cabeza son bastante habituales en los niños que ya están empezando a caminar, como el pequeño que vimos en el video introductorio, y también en los recién nacidos. Muchas veces los podemos colocar en lugares elevados, y en un pequeño descuido se caen y se pueden golpear la cabeza y además otras partes de su cuerpo. Para profundizar más sobre este tema, hemos invitado al doctor Fernando Velázquez Olivares. Él es médico pediatra de la Clínica Angloamericana, pero también del Hospital de Emergencias Pediátricas. Doctor, ¿cómo está? Un tema bastante importante y que les va a interesar muchísimo a los padres de familia. Sí, así es, Paola. Primero te agradezco la invitación y felicito al programa por hablar sobre temas tan importantes que ayudan muchísimo a los padres. Muy bien, doctor. Y hablamos de un tema bastante importante, Y una de las situaciones que suele ser bastante habitual es cuando bañamos al bebé y luego los ponemos en el cambiador, ¿cierto? Así es, Paola. Es una de las situaciones muy frecuentes que ocurre en los accidentes en domicilio. Lo que vamos a tratar de recrear qué es lo que ocurre. Justamente cuando terminan de hacerle el baño al bebé, lo cambian y ese lo dejan en el cambiador. Y en tal caso pueden acudir a una llamada o al teléfono. Y eso a veces se mueve, pues, ¿no? Sí, a veces ocurre y a veces uno no se da cuenta, piensa que no se va a mover y cuando te das la vuelta, el niño comienza justo a moverse y corre el riesgo de caerse, Cae, se golpea la cabeza, y otras partes del cuerpo. Y Sí. además, doctor, un golpe seco. Sí, es frecuente que a esta edad en lactantes, sobre todo, hay que tener mucho cuidado porque además de la cabeza se puede golpear otros órganos y eso es importante también valorar. Cuando acudan al especialista de la parte pediátrica, vamos a tener toda la experiencia necesaria para poder descartar cualquier lesión a nivel de la cabeza, abdomen, el hígado, vaso o riñones, Eso justo le quería preguntar, Porque ocurre lo que acabamos de ver, El niño rueda por el cambiador, se cae, se golpea la cabeza, la mamá entra en pánico o el papá, y en ese momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Claro, déjame acotar algo, Paola. Muchas veces el niño puede ser visto cómo se cae, pero muchas veces también no pueden ver cómo se ha caído. Entonces solo ven, escuchan el golpe y acuden recién a verlo, Entonces lo más frecuente es el golpe de la cabeza, pero también otras partes del cuerpo. Una vez que ustedes ya identificaron que ya tiene un golpe en la cabeza, lo que es acudir, ayudarle y que en tal caso vigilar que si el golpe es muy intenso, que su cuellito no se mueva mucho y si tiene una herida sangrante, ponerle presión para que no siga sangrando. Otra cosa importante que tenemos que ver es que si es que comienza a perder la conciencia y deja de respirar o en tal caso no se mueve más que todo, tratar de limpiarle la boquita y permitir que respire lo mejor posible durante esa condición. Y luego se va a restablecer en forma más rápida si el golpe es leve, Y va a comenzar a llorar y todo lo demás. Y hablando de este tema, quiero que conozcan lo que le sucedió a María Esther. Ella tiene su pequeño de 4 años y el niño se golpeó la cabeza. Afortunadamente ella supo actuar de inmediato y esto fue lo que hicieron. Ya estaba de vacaciones, fue el verano, y estábamos jugando en el parque. Ella es bien menudita, entonces al momento de bajar por el tobogán ha bajado muy rápido y yo imagino que la velocidad ha hecho que caiga fuera del tobogán muy fuerte y se golpeó la parte derecha de la cabeza. Su llanto demostraba todo porque ella es bien fuerte, pero sabía yo que algo le había pasado, Tuvo un chichón muy grande. Siempre hemos escuchado, con mis hermanos menores, con los nietos, los mayores de mi mami, que no duerman. Si se golpean la cabeza, que no duerman, no lo dejes dormir y hay que distraerlos, Y eso también no dejaba yo que Aranza duerma. Me daba miedo, entonces decía, no te duermas y la distraía, Como que me ayudó a tener un poco de calma, Yo sabía que le dolía mucho, entonces llamando en ese momento a su pediatra, le pude poner compresas frías, Para calmarle un poco el dolor y para relajarlo un poco.
pero llegué a llevarla a emergencia, ¿no? De miedo a que pueda tener alguna consecuencia, secuela o de repente algo interno, uno no sabe cómo reaccionar en esos momentos. Gracias a Dios fue solo golpe, le pudieron hacer unas placas, me preguntaron si había tenido vómitos, si había perdido el conocimiento, no había sido tan grave. Y no pasó de más de un susto, ¿no? Bueno, doctor, muchas veces ¿no? El golpe no pasa más de un susto, pero sí quisiera incidir con el tema del sueño, ¿no? Porque María Esther decía, no, mucha gente me decía, no dejes que tu pequeña se duerma, entonces eso le asustaba a ella, ¿no? Le ponía muy nerviosa. Sí, Paola, es un tema que todo el mundo tiene muchas dudas al respecto y creo que es vital ahorita ayudarles a discernir qué hacer. Lo vamos a hacer en sencillo, de una manera de niños en forma con un golpe leve y niños con un golpe moderado e intenso. Los de golpe leve, que son por suerte la gran mayoría, van a llorar y de hecho que cada niño que llora en forma intensa va a tender a dormir en los siguientes minutos. Ese tipo de niños con golpes leves no habría gran problema de que pueda dormirse en forma transitoria, mientras que tú le estimules y se reactiva y te dices, papá, estoy bien, no hay problema, puede dormir. El detalle está en los niños que tienen golpe más intenso o severo. Esos pacientes yo creo que deberías evitarlo hasta que el pediatra o especialista pueda haber sido evaluado. Perfecto, doctor. Creo que con eso ya hemos aclarado, ¿no? Las dudas de las mamás. Y a continuación, vean cuáles son los signos de alerta tras un golpe fuerte en la cabeza. En la pantalla van a ver en este momento cuáles son ellos. Empezamos, doctor. Esto ya lo decía la señora María Esther, ¿no? Pérdida de conciencia, vómitos o convulsiones, confusión o desorientación y también la visión borrosa. Exacto. Muchas veces esos signos, primero, cuando llega un paciente de emergencia, los datos que va a prestar la mamá van a ser fundamentales, entre los cuales si ha habido pérdida de conciencia, si está vomitando, si ha habido llanto inmediato o no, o cuánto tiempo se ha demorado de restablecer su estado de alerta. Eso va a ayudar muchísimo para que el médico con los datos y a la vez poder examinando al niño te va a permitir poder hacer otros exámenes o no. Porque, ojo, muchas veces los golpes que pueden recibir los niños puede que no requieran muchos exámenes. A veces uno está con la intriga de que hágale esto, haga lo otro, pero a veces la observación nos permite también no ser muy agresivos con los niños. Doctor, ¿y estos signos se dan de manera independiente o por norma general aparecen en conjunto? Ya, buena pregunta. Eso va a depender mucho de las edades. El detalle está en que más pequeños a veces pueden dar síntomas, en general pequeños o grandes. Los síntomas pueden ser muy variados y pueden ir instalándose en el transcurso del tiempo. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado. A veces puede haber unos signos muy sugerentes al inicio y en el transcurso de las horas comienza a dar manifestaciones, como son vómitos, palidez, somnolencia persistente, irritabilidad, dolor de cabeza intenso. Eso es lo que nos ayuda a poder retornar al servicio de emergencia y eso es lo que nos ayudaría a tomar una mejor decisión. Perfecto. Y usted que nos está viendo, siga tomando nota porque tenemos más signos que van a ver a continuación. Doctor, seguimos. Hay que tener especial atención, ¿no? Si el pequeño tiene alteración del habla, llanto permanente, está irritado constantemente, problemas para caminar o también problemas de coordinación, problemas motores. Claro, así al final el niño puede al inicio no tener síntomas, pero se va instalando y eso sí es un signo de alarma que nos llevaría a tomar algunos exámenes adicionales. Eso es lo que tendría que mencionar al respecto. Otro lado, al inicio, si que tú ves que el paciente ya tiene algunos signos de inicio, tú ya sospechas que puede tener algo más serio y tú puedes apresurar ya a una evaluación mayor. Pero de inicio, si no encuentras nada, la observación y la conducta expectante es una medida válida. Doctor, porque en muchas ocasiones, ¿no? Quizás uno se golpea y le sale aquí un chichón, un moretón, bueno, ya sabemos que ahí ha sido el golpe, pero en otras ocasiones puede ser interno y ahí hay un poco más de dificultad. Sí. Paola, en cuanto a eso es un tema importante porque muchas veces van a la clínica o al hospital por golpes que pueden ser en cierta manera preocupantes, pero que no pasan de un chinchón, un moretón, y eso no necesariamente tenemos que estar tomando radiografía en cada episodio de golpe en la cabeza que tenga esa magnitud. El especialista te va a poder direccionar si es que tienes que tomarle o no una radiografía, y eso es importante porque las radiaciones que se vayan sumando de a pocos no es muy bueno y eso deberíamos evitarlo. Perfecto, bueno, y por último ya les damos los últimos síntomas, ¿no? En cuanto al golpe en la cabeza, que es un dolor de cabeza bastante intenso.
si se produce un sangrado por la nariz o los oídos. Y doctor, por último, debilidad o adormecimiento de algún brazo o pierna. ¿Esto realmente es cierto? Sí, mira, ahí ya estamos hablando de temas que si viene el paciente con una sintomatología ya específica de déficit de movimiento, está saliendo incluso un líquido transparente por el oído, por la nariz, que puede ser líquido cefalorraquídeo, habla ya de una intensidad importante del golpe. El punto está en que en este tipo de condiciones sí es posible la necesidad de una tomografía por el riesgo de una lesión mayor más importante. En esos casos específicos, ¿no? Eso es el punto importante que quería mencionar al respecto. Y hablando, doctor, de la tomografía, muchos padres, ¿no?, que acuden a emergencias inmediatamente solicitan que a sus hijos les hagan esta prueba. ¿Pero realmente es conveniente o no? Bueno, Diana Hernández y Luis Gil nos lo cuentan. Frente a un golpe de la cabeza por caída en un niño, ¿cuándo se debe pedir una tomografía? Debemos recordar que tanto la tomografía como la radiografía son métodos de ayuda diagnóstica de imágenes. La radiografía, mediante ondas radiantes, emite una imagen. La diferencia es que la tomografía equivale aproximadamente de 100 a 500 radiografías en lo que respecta a la onda radiante, que posteriormente puede conllevar como factor de riesgo a cáncer. ¿Cuándo debemos pedir una tomografía cerebral? Cuando el niño ha convulsionado, cuando el niño desvía la mirada, cuando el niño vomita, cuando el niño tiende al sueño o nos muestra somnolencia. Cuando ocurren estos signos, estos síntomas, es muy importante que el padre lo refiera al médico cuando el niño es llevado a la emergencia. Doctor, esto es algo que le sucede mucho, sobre todo a las mamás primerizas, ¿no? Cuando su pequeño se cae, bueno, acuden al hospital y están ahí insistentes, ¿no?, a que les hagan esta prueba. Pero, bueno, los médicos en el informe ya decían que no es muy recomendable. ¿Y usted qué nos dice? Yo creo que la tomografía tiene indicaciones específicas, pero dentro de todo el criterio médico te va a permitir tomar una mejor decisión. Dentro de lo que está clarísimo, en niños con pérdida de conciencia más de 5 minutos, vómitos persistentes, somnolencia, o incluso sabes que se ha caído más de su tamaño, en caso de lactantes más de 50 centímetros, o en niños más grandes más de 1 metro, o sabes que se ha caído, se ha precipitado o ha sido atropellado. Entonces la posibilidad de que puedas tomar una tomografía es viable, pero si es que no ha tenido esas características, la conducta expectante es válida. ¿Por qué les menciono? Porque la tomografía equivale más o menos como unas 100 radiografías juntas. La radiación puede ser tan intensa e innecesaria cuando la evolución nos permite ver que el niño, bueno, doctor, ya está restableciéndose, sí, vemos que no está vomitando, vemos que no está haciendo otras lesiones, y entonces el papá también se siente tranquilo y no hubo necesidad de tomarle una tomografía, ¿no? Además que necesita sedarlo muchas veces, el niño pequeño no se deja. Entonces, todo lo que es sedación más una irradiación, cuando de repente la conducta expectante y de observación te permite ver lo mismo, pues podemos esperar para la tomografía. Digamos, doctor, que esto le puede generar un trauma peor que el propio golpe. Es posible si es que se toma una tomografía en forma desmedida, en forma apresurada, ¿no? Por eso que el acudir a los especialistas te va a permitir tomar las mejores decisiones, sin necesidad de que sea porque sabes que no quiero evitarme el problema, mejor tomo una tomografía, pero al final termina siendo una condición de no exponer innecesariamente a los niños, ¿no? Doctor, usted explica, pero súper bien, ¿eh? Te agradezco. Sí, doctor, sí. hacemos una pequeña pausa aquí en Hoy en Salud. Al volver, venimos con recomendaciones para evitar las caídas de los más pequeños. En Hoy en Salud estamos hablando qué es lo que usted debe hacer si su hijo se golpea en la cabeza. Bueno, ahora les vamos a dar varias recomendaciones para que usted pueda prevenir esta clase de accidentes. Doctor, vamos con la primera. En el caso de los lactantes, ¿cuáles son las previsiones, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para que ellos no se golpeen esta zona del cuerpo?
Claro, en lactantes es importante, como hemos podido apreciar en el ejemplo anterior, tener las medidas preventivas va a ser lo mejor que podemos hacer. Yo sé que a veces al final tenemos atareados muchas cosas que hacer, pero la prevención nos va a permitir que el niño no esté expuesto a un riesgo mayor, que es un traumatismo encefalocraniano moderado o severo, que puede dejarle secuelas permanentes o transitorias, pero que la prevención de no dejarlo encima del cambiador, en la cama, pues de repente poner colchones, bueno, O en la bañera también, la bañera, ¿no, doctor? o sea, la idea es no apartarte del niño, la verdad, porque al apartarte del niño te va a dar más riesgo de que se cae. Claro, Otra mantenerlo cosa, vigilado constantemente porque son, o sea, segunditos, ¿no? Que puede ocurrir. sí, realmente volteas hasta y se una tragedia. cae, tal cual. Por otro lado, también a veces las cunas, camacunas, en algunas condiciones puedes bajar el colchón para que en tal caso no se dé la vuelta o poner medidas de protección para que no se caiga, ¿no? Eso Doctor, es y en el lactantes. caso, muy bien, y en el caso del auto también, ¿no? Siempre llevarlos, ¿no? En su sillín. Definitivamente es un tema que por suerte estamos mejorando, pero el tema de llevar al niño con su cinturón de seguridad va a permitir que el niño no salga expulsado y genere unas lesiones importantísimas que son la mayor causa de lesiones importantes en serio los accidentes automovilísticos, ¿no? Dejamos a los lactantes a un lado y ahora nos centramos en los niños de 1 año o a más. ¿Ok? Bueno, en tal caso, en este tipo de niños que van a estar en guarderías, en colegios, hay que tener mucho cuidado también y una comunicación muy efectiva con los cuidadores. En este caso, a veces pueden minimizar o no el golpe, entonces no es importante que tengan una comunicación adecuada y que se transmita para que el mecanismo de lesión sea poder sido advertido por el especialista y con eso pueda ser valorado. De todas maneras, a veces es imposible, puedes poner cualquier Claro, porque cosa, es imposible. Además, o sea, los niños, doctor, ya a esa edad, ¿no? Ya corretean por empiezan todos a lados, caminar, Paola. tienen que tener mucho cuidado con las gradas, con las escaleras. Es importante tener las gradas con sus agarraderas para que puedan tener un mejor cuidado del caso, ¿no? Y también con algunos muebles que podemos tener en casa a la altura del niño, ¿no? Ahí los golpes en la frente son Es muy muy habituales. importante. Hay unos dispositivos que generan, que son protectores, que se acomodan en los bordes o en las esquinas sí. para que puedan evitar un golpe o un corte, ¿no? Que es lo que a veces puede ocurrir más frecuente, sobre todo. Y en la época de verano, que ya estamos en verano, si es que acudimos a las piscinas, también muchísima precaución. Sí, ahora que justo que viene el verano, el tema de las piscinas puede ser un tema de riesgo en el sentido de que se pueden resbalar. Entonces, hablarle también a los niños, también tener en cuenta que los centros de piscina tengan un personal que pueda asistir o en tal caso los que hacen el salvavidas también puedan asistirlo de la mejor manera hasta que sea trasladado a un centro hospitalario, ¿no? Y ya los niñitos que ya quizás tienen 5 años o 6 años, ¿no? Que están aprendiendo a andar en bicicleta o están montando el skate, siempre con casco, fundamental. Eso es un tema importante. A veces sin querer son un poquito más intrépidos a esa edad y no usan casco, ¿no? Le han comprado su scooter, le han comprado su skate, pero no usan casco y a veces el riesgo es muy, muy importante para lesiones en cabeza, ¿no? No, y aquí hablando ¿no? de casco también, ya de pasada, coderas y rodilleras. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí, así es. Siempre la medida de prevención va a ser mucho, mucho de ayuda para evitar lesiones importantes. Doctor, en el caso de los padres de familia, ¿cómo deben actuar cuando ocurre un golpe? Ok, va a depender mucho de la intensidad del golpe. Si en caso de las formas leves, que es el caso que estamos viendo ahora, bueno, poner un paño frío, en tal caso en la zona de lesión, si es un corte, poner un paño para que no siga sangrando y acudir a la emergencia para que el especialista lo pueda evaluar. De todas maneras, a veces uno sin querer puede escatimar que es leve y pues lo toma como algo que ya le va a pasar y al final puede tener una situación diferente. Entonces, mejor que sea evaluado en cierta manera por el especialista. O viceversa, ¿no? Puede que sea leve y pensamos que es algo demasiado severo. Exacto, y justo el especialista te va a poder ayudar a poder discernir eso y no hacer tantos exámenes. Por otro lado, en caso de que sean moderados o intensos o en una caída, importante que de todas maneras protejan la columna cervical. La columna cervical en niños puede ser mucho más fácil de hacer flexión y sin tener una fractura generar lesión en la columna cervical. Y eso genera también unas secuelas importantes. Siempre una caída de precipitación importante, proteger la columna, que no se movilice en forma adecuada hasta que venga la ambulancia, pero permitir siempre que ventile en forma adecuada. Eso es lo más importante porque al perder la conciencia, la lengua a veces obstruye. Entonces eso hace que no se oxigene bien y ahí genera otro problema adicional. Entonces
suavecito, levantas que pueda ventilarse bien y luego acudir pues, al centro especializado, ¿no? Estupendo, doctor. Y a continuación quiero que me acompañe a leer estas preguntas que nos han mandado los televidentes. La primera la envía Camila Ruiz y dice lo siguiente: mi hija de 1 año y medio se cayó y tiene un chinchón hundido. ¿Qué debo hacer? Bueno, si está la forma hundida, de todas maneras, lo que debería descartarse es que no tenga una fractura con hundimiento realmente. Entonces, eso es lo que habría que tener mucho cuidado. Al explorar y poder palparlo y ver el mecanismo de lesión, el especialista te va a poder mencionar si es que va a requerir alguna radiografía o no para ver si es que no tengo un hundimiento. Eso sí está clarísimo. De acuerdo. Segunda cuestión. Rosa Paredes dice: mi bebé se cayó de la cama mientras dormíamos. Ella no paraba de llorar y en medio del pánico no logré identificar en qué parte se golpeó, ¿no? Esto es lo que usted estaba comentando. En estos casos, ¿qué se debe hacer? Sí, es posible que a veces solamente escuches el golpe y el llanto y no logres ver qué zona se ha golpeado. Es frecuente que por su condición de que su cabeza tiene un área un poquito importante en los niños, puedan golpearse bastante la cabeza, pero no deja de ser posible de que la parte abdominal también sea afectada, el hígado, el vaso, que pueden ser órganos que pueden sangrar muchísimo y no tener de repente mucha lesión en la cabeza, pero sí eso ponerlo en riesgo. Entonces, por eso es que es importante la evaluación de especialistas para que detecten todas estas condiciones de riesgo con una ecografía, con la palpación, la coloración, el tipo de respiración que te permita ver cómo está la condición del paciente. Doctor, pero antes, ¿no?, de llevar al pequeño al médico, si la mamá no vio en dónde se golpeó, ¿qué es lo que ella tiene que hacer? ¿Tiene que empezar a palpar por todo el cuerpo para identificar el golpe? Ya, yo sugiero que eso lo deje al especialista en el sentido de que más se preocupe de que su estado neurológico esté bien y que llegue al centro de atención de una manera más óptima. Ellos ya se encargarán de ver qué zona es más la lesión. A veces sin querer podemos tratar de hacer algo por nuestra cuenta, pero yo creo que es preferible que sea evaluado. Claro, ¿no? Porque cuando ya los niños hablan, ¿no?, uno les pregunta, ¿dónde te duele? ¿Aquí o aquí o aquí? ¿No? Pero cuando los niños son muy pequeñitos, ahí no hay forma de saberlo. Lloran, lloran y lloran. Exacto, por eso la importancia del médico pediatra o el médico general que sea capacitado para poder reconocer. En lactantes el niño no te va a decir me duele, pero sí tú vas a poder ver un signo indirecto de que mueve muy bien, le haces cosquillas y mueve su patita, entonces vas viendo que no está afectado sus miembros inferiores ni superiores, y vas viendo su coloración. Entonces eso necesita entrenamiento, necesitas ver toda una serie de medidas que te permitan ver que ese lactante que no te dice dónde me duele pueda tener una lesión seria, ¿no? Muy bien. Bueno, y otra pregunta que dice lo siguiente: ¿aplicar hielo sobre el golpe retrasa algún síntoma? Teresa Carrillo. El hielo en general lo que se va a hacer es para algo externo, para disminuir un poco la hinchazón, el edema que puede ocurrir por el golpe, pero no va a retrasar, pues, si es que hay algo hacia adentro, una lesión importante, no va a ser de ayuda. Va a ser de ayuda sobre todo para las partes de lesiones externas, chinchones, moretones, eso sí puede ayudarle, no hay ningún problema. Doctor, porque además del hielo, incluso hasta monedas. Es posible, pero la idea es que más que todo que genere una presión ligera, porque de todas maneras para el niño mismo va a ser incómodo que le estén apretando la zona de dolor, pero la idea es que sea una presión que no le moleste, eso va a hacer que en cierta manera no aumente un poco el volumen, ¿no? Pero no necesariamente más va a ayudar. Doctor, y digamos que es un golpe en la cabeza que tiene un pequeño cortecito, bueno, hay que apretar de todas formas ahí, pero si encima le ponen la moneda, esto está totalmente contaminado. Sí, más que todo el corte sobre todo cuando tiene la lesión, es poner presión para que en tal caso no siga sangrando, ¿no? Una vez que se mantenga presionado, es más, el sangrado puede que se detenga y no necesitas más cosas. Luego te sugiero que no pones la moneda en una zona de herida porque obviamente la vas a contaminar. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias a usted hemos podido disipar múltiples dudas en torno a este tema. Es un tema muy interesante y mucho por informar a la población. Claro que sí. Bueno, en cualquier momento lo volveremos a invitar, ¿eh? Muchas gracias, muy a gusto. Bien, ahora los dejamos con el consejo del día y el oftalmólogo Pérez Martinotto. Recuerde que si nos cae algo dentro del ojo, sea un cuerpo extraño o sea algún elemento líquido, debemos lavarlos con abundante agua. Posteriormente esto, acudir inmediatamente a la atención especializada donde el oftalmólogo. No se frote los ojos.
Así acabamos otro programa de Hoy en Salud. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter como @hoyensaludtv, también a través del Facebook con el nombre del programa Hoy en Salud y por último a través de nuestro correo electrónico hoyensalud@tvperú.gov.p. Que estén bien y a cuidarse. Chao.